Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal acá en Facebook y en YouTube, porque estas grabaciones también las estoy pasando para YouTube, ya que en Facebook, la plataforma de Facebook las borra después del mes. Y allá en YouTube aparezco como con mi nombre, Fidel Jurado. Hermanos y hermanas, una vez más les doy la bienvenida. Para mí es un privilegio muy especial poder dar la palabra del Señor tal y como Él me la da. Para esta ocasión, eh, la cita bíblica la encontramos en San Mateo capítulo 7, del verso 21 al 23. Y el tema que tenemos para compartir esta noche se llama Ningún privilegio garantiza nuestra salvación. Ningún privilegio recibido de parte de Dios nos garantiza la salvación. Entonces, para eso yo voy a leer el capítulo 7, como les dije, de San Mateo, del verso 21 al 23. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias por la vida que nos prestas un día más. Te pido, Señor, que a través de esta hora, el Espíritu Santo tome el control, Señor, de principio a fin, y que este estudio, Señor, sea de mucha bendición para todos aquellos que han de ver este video. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza. Recíbela, Señor, porque tuya es. Habla a los amigos, habla a mi hermano, mi hermana, allá donde se encuentra. Que tu palabra sea como bálsamo a sus vidas, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, como les dije, el tema se llama que ningún privilegio nos garantiza la salvación de nuestras vidas. Ningún privilegio recibido de parte de Dios nos va a garantizar la salvación de nuestras vidas. Aquí en el capítulo 5 y 6 Jesús estaba dando se llama el monte del sermón. Si tú buscas el capítulo 5, cuando Jesús da el sermón del monte, empieza con las bienaventuranzas. Dice que el capítulo 5, verso 1, que mucha multitud subió al monte y también llegaron sus discípulos. Y Jesús empezó a hablar, a dar consejos muy buenos para nosotros los humanos y los creyentes. Consejos como el del amar a nuestros enemigos, consejos como el de no juzgar a las personas, consejos muy importantes para nuestras vidas acerca de la oración, del ayuno y acerca de la regla de oro. ¿Verdad que nosotros pues tenemos que, así como queremos que nos traten, así hay que tratar nosotros, la regla de oro? Y hablaba Jesús en el capítulo 7, del verso 15 en adelante, como una exhortación que tengamos cuidado con los falsos profetas, falsos creyentes, ¿verdad? Y hablaba de dos caminos, ¿verdad? Y acerca de los frutos
que a través de los frutos nosotros vamos a identificar estas personas que aparentan ser creyentes, pero que no lo son. Dijo Jesús que por el fruto se iba a conocer el árbol. Decía que si un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Y era una forma de que nosotros deberíamos de estar pendientes, observando, vigilando siempre la vida de estas personas, sus ministerios, porque en estos últimos tiempos, hermano, hay mucha falsedad. No todo hay que llamarle que es no todo es fidedigno. Tengamos mucho cuidado. Después Jesús, hermanos, en este capítulo 7, verso 21, va a hablar de una confesión verbal. Y empieza el verso 21 diciendo, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, es una conversión verbal, que incluso nosotros los que ya somos salvos, los cristianos evangélicos, lo hacemos siempre y tenemos el derecho de hacerlo porque somos hijos de Dios. Pero también hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas religiosas, falsas, personas hipócritas que están dentro de las iglesias que también hacen esta confesión verbal. Pero Jesús advierte a estas personas que dicen estas palabras de una manera superficial, es decir, que no lo hacen de una forma fidedigna, porque su mente está en otro lugar, sus intereses son otros, son religiosos, son palabras vacías solo por decirlas, sin alma, sin espíritu. Y lo más terrible que su accionar no se ajusta a la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿a quién aplica esta advertencia que Jesús hace en el verso 21? Sencillo, esta advertencia aplica a aquellas personas que reflejan su vida espiritual y esta vida espiritual no refleja nada con su vida diaria. Es decir, lo que ellos dicen ser no lo reflejan con su vida diaria. Ellos van a la iglesia, cumplen obligaciones religiosas dentro de la iglesia, sin embargo, estas personas viven pecando y viven con la mano con este mundo. O sea, son personas, hermanos, que aparentemente son cristianas, pero en la práctica, allá en sus trabajos, en sus casas, su vida es diferente, no va de acuerdo a la medida de Dios, a lo que Dios quiere, a la voluntad de Él. O sea, alguien dijo que hablan como ángeles, pero viven como demonios. O sea, alguien dijo, tienen bla, 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 como los políticos, pero en la realidad todo es solo por hablarlo. Y nosotros sabemos de que aquí cuando Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. Entonces, pero él aclara, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese va a entrar en el reino de los cielos, ese va a ser salvo. Es decir, la voluntad del Señor, todos sabemos, hermanos, es que todo ser humano sea salvo, alcance la salvación. Pero no solo hasta ahí, la voluntad también de Él es que nosotros amemos a nuestro prójimo, amemos a los que nos odian, que desean mal, que nosotros, hermanos, también no solo amar del diente al labio, sino que amemos de corazón a Dios, a nuestro prójimo. Y también que nosotros no solo seamos personas que amemos de una manera superficial. Dios quiere también
parte de la voluntad de Él es que nosotros hagamos lo bueno, que hagamos y vivamos y accionemos como a Dios le agrada, que vivamos en santidad, que vivamos apartados para Dios, que seamos personas de bien, no de mal. Entonces, a estas personas aplica esta advertencia. Como le dije, hermano, hermana, que las iglesias están llenas de personas que del diente al labio se dicen ser creyentes, pero realmente, hermanos, su vida espiritual que dicen que tienen, ellos no la reflejan con su vida diaria. Tienen una doble vida, como decimos. Dentro de la iglesia son una persona, pero fuera son otra persona, lamentablemente. Lo que estas personas, y aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, lo que estas personas no es que lo ignoren, sino que no se están dando cuenta de la sorpresa que se van a llevar, porque estas personas un día se van a enfrentar a darle cuentas a Jesucristo, allá en el trono blanco del que habla Apocalipsis. Se van a enfrentar a Él, porque mira lo que dice el verso 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? Es en el día del juicio, porque va a haber un juicio. Cuando dice muchos me dirán en aquel día. Fíjate ahí lo que dice en aquel día. O sea, es que todo ser humano le va a dar cuentas a Dios de todo lo malo y lo bueno que hizo sobre esta tierra. Como te digo en el verso capítulo 20 de Apocalipsis, verso 12, Dios le mostró a Juan. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Imagínate. Y ahí habla claramente de que cada uno, dice en el verso 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es aquel día, el juicio del trono blanco, en donde estas personas que tienen doble cara, que son religiosas, que aparentan, ¿verdad?, una cara en la iglesia y otra cara afuera, estas personas que llevan esa doble vida se van a enfrentar aquel día a Jesucristo, a darle cuentas a Él. Y aquí Jesús lo afirma en el verso 22 de este capítulo 7 de San Mateo. Jesús afirma que en aquel día del juicio a Él enfrentarán estas personas. Por eso Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Para ir avanzando, ¿quiénes son estas personas que se van a enfrentar a Jesucristo para darle cuentas? Jesús habla que estas personas son las que han tenido grandes logros espirituales, y esto es lo más delicado, hermano, hermana. Amigo, hay que tener mucho cuidado porque son falsas personas, son falsos cristianos, falsos creyentes, falsos ministros. Imagínate que estas personas que van a enfrentar a Jesús en aquel día, habla que estas personas van a ser aquellas que han tenido grandes logros espirituales. Por supuesto, no todos, sino que habla de los que son falsos, religiosos, los que no hacen la voluntad de Dios, los que no quieren santificarse, los que ellos están enamorados de este mundo y no quieren dejar este mundo. Estas personas están en grave peligro si se mueren así, porque estas son las personas que se van a enfrentar en aquel día delante de Dios, que cantan, que predican, que hacen tantas cosas dentro de la iglesia, pero no lo hicieron, no son genuinos, no son sinceros con Dios ni con su prójimo. Esto va a estar asombroso, es asombroso, hermano. Esto es de ponerle mucho cuidado. Por eso dice el verso 22, ¿quiénes son estas personas? Que en aquel día, dice, le van a decir, Señor, Señor, fíjate, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Fíjate, hasta usaron el nombre de Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Aquí está lo que yo te decía en el tema al inicio, que ningún privilegio, ningún don que tú tengas de parte de Dios te garantiza la salvación. Ningún privilegio, ningún don. ¿Por qué razón? Porque si no ha habido un verdadero arrepentimiento, si no ha habido una conversión genuina, estas personas son las que tienen esa doble vida. Estas personas son las que reflejan que son grandes creyentes, grandes cantantes, ministros, por decirte, diáconos, líderes, ancianos, supervisores, coordinadores de diáconos dentro de las iglesias, pero al final los frutos no son dignos de arrepentimiento, están dando malos frutos. Y aquí es lo más delicado y asombroso, que estas personas son las que han tenido aún logros espirituales, que ostentan grandes privilegios dentro de la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Pidámosle a Dios ser nosotros genuinos, ser sinceros con Él, porque en aquel día, aquí habla quiénes van a ser estas personas. Es asombroso que fueron las que tuvieron grandes logros espirituales, que tuvieron dones, privilegios, hermanos, dentro de la obra de Dios. Tengamos mucho cuidado, como dicen en nuestro país, no todo lo que brilla es oro. Me acuerdo yo de un señor que antes, donde yo vivía, iba a una iglesia, pero ese señor cuando regresaba de la iglesia se ponía a fumar, imagínate. Eso es lo más terrible. Conocí otras personas de que eran bien malcriadas, hermanos, y dentro de las iglesias, imagínate. Como una persona, y llamándole Señor y cantando y aplaudiendo y alabando, a estas personas son las que se van a enfrentar a Jesucristo en aquel día, que no tuvieron ese verdadero arrepentimiento, que fueron falsos. Ahora, aquí habla que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces los milagros que estas personas supuestamente hicieron en el nombre de Jesucristo no prueban que somos creyentes verdaderos, ya que a veces estos milagros hasta los desarrollan los creyentes falsos. Imagínate el diablo, qué mentiroso es. Por eso dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz. Incluso lo hacen en el nombre de Jesús, sin tener una comunión de amor hacia Jesucristo. Son personas impías en sus corazones, son personas que tienen una conducta mala, son malvados. E incluso si el predicar salvara al hombre, pues qué maravilloso fuera. Pero no. Judas, por ejemplo, era un discípulo de Jesucristo. Judas predicó. Judas en el nombre de Cristo hizo milagros. Pero ¿por qué Judas Iscariotes fue condenado? Porque él era uno de estos que ocupaba el nombre del Señor sin una conversión genuina. Como te digo, hay que tener mucho cuidado. Creyentes que están dentro de las iglesias que son mañosos, creyentes que son todavía que fuman, que toman, que tienen, no llevan una vida agradable delante de los ojos del Señor. Entonces, si el predicar salvara al hombre, Judas Iscariotes no hubiera sido condenado. Fíjate qué delicado. Yo con predicar aquí no creas que estoy garantizando mi salvación, sino aquí Jesús aclara que solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que perdonemos, que amemos, que nos santifiquemos, que seamos genuinos. Es la única forma que demos buenos frutos dignos de arrepentimiento. Imagínate que hay gente dentro de las iglesias que tienen malas palabras, gente novelera, chambrosa, mentirosa, chismoso. Esos hermanos y hermanas están dando malos frutos, pero ahí están dentro de la iglesia, que andan de la mano con el mundo, no son luz, viven como que fueran mundanos. Mejor estos hermanos que se definan. Como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No podemos estar, hermanos, decía alguien, mamando de dos tetas.
No le podemos servir a Dios ni al diablo. Hay que definirse. Entonces, ni los milagros, hermanos, ni los milagros prueban que somos creyentes verdaderos. Te digo esto porque incluso hay ministros que ocupan verse grandes creyentes y hacen eventos de milagros, pero lo hacen por recaudar dinero por otros intereses. Ahora también, si el profetizar, aquí también dice, no profetizamos, le van a decir, Señor, Señor, le van a decir en aquel día, profetizamos en tu nombre, imagínate. Si el profetizar salvara al hombre, Balaán, fíjate, el adivino profetizó lo que Dios le dijo. ¿Y quién era este Balaán? Era un adivino, imagínate. Qué peligroso. Saúl profetizaba también. ¿Y qué era Saúl? Saúl, el primer rey de Israel, era un gran desobediente. Y Saúl profetizaba. Pero al final, ¿cómo terminó este Saúl en su desobediencia? Consultando a una bruja. O sea, ahí lo hallas en 1 Samuel capítulo 10, verso 11 al 13. Balaán era otro. Balaán era un adivino, pero él profetizó lo que Dios le dijo. Imagínate qué terrible, que tú puedes tener dones, que profetizar, pero que llorar dentro de la iglesia y todos tenés engañada a toda la gente, que qué gran cristiano, gran cristiana, que predicar bien bonito, que alabar bien bonito, pero si no tenés una conversión genuina, tú no tienes garantizada la salvación. Eres un falso o una falsa. Porque aquí aparece la evidencia en la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es la base para la salvación? Bueno, los que somos salvos, solo Dios los conoce, hermanito, hermana, amigo. Pero, fíjate, ahí va el pero. La salvación no es por un simple confesión verbal, de decir, Señor, Señor, de cantar, de predicar, de profetizar, no, ni tener dones, sino los frutos dignos de arrepentimiento. Ahí se va a identificar el verdadero creyente. ¿Cómo un cristiano va a tener malas palabras? ¿Cómo un cristiano va a tener 2, 3 mujeres? ¿Cómo una hermanita va a andar toda como que es loca, como que es mejor que se vaya al mundo nuevamente? No es posible, hermanos. Pero lo maravilloso del Evangelio, que la Biblia dice que Jesucristo conoce a los que son de Él. Eso es lo más importante. Como te digo, lo más importante de nuestra salvación es los frutos que estamos dando. Si estamos dando malos frutos, no nos hagamos ilusiones y así tengamos un gran privilegio, que sos anciano y que solo llegas, firmás y te vas como que sos de esos reos que están bajo condición privada, que los tienen, que llegan solo a firmar y se van, que sos diácono y allá te acercás los domingos y vos alegre porque tenés un privilegio. No es así, hermanito. Lo importante es conocer a Jesucristo y no solo conocerlo a Él, ser conocido por Él. Por eso Juan 10:27 dice, mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Jesús sabe quién es el salvo. Yo te puedo ver a ti, la Biblia, hay gente que dice, caras vemos, pero corazones no sabemos, pero los frutos. Yo, ¿cómo le voy a creer a una persona que es cristiana que si es malcriada, chambrosa, novelera, y aunque estés profetizando, y aunque estés allá predicando, allá en el altar, y aunque estés allá cantando, aleluya, y orando, sos falsa, sos falso? Primera Timoteo 2:19, mira lo que dice, que el fundamento de Dios permanece firme y tiene un sello, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué terrible será esta separación que va a haber para los que aparentaban ser creyentes. Estas personas, hermanos, no son personas que perdieron su salvación, de las que Jesús habla en aquel día, sino son personas que nunca tuvieron la salvación, que nunca nacieron de nuevo. Porque les va a decir, mira cómo les va a decir al final Jesús en el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está. El que sigue haciendo lo malo, seguís practicando la brujería, seguís haciendo lo malo, tomando, fumando, robando y haciendo
chismes, noveleando, haciendo perversidades, sos un mentiroso, pues ese es el gran problema. Estás haciendo lo malo y así tengas un gran privilegio, como te digo, y que allá llegas de saco y que llegas bien bañadito, pero Jesús dijo que les dijo a los fariseos hipócritas, les dijo, ¿verdad? Les dijo sepulcros blanqueados, un sepulcro, imagínate, bien pintadito por fuera, pero por dentro, ¿qué hay? Ahí hay solo huesos. Imagínate, ahí solo hay hediondes. Estas personas, como te digo, no son personas que perdieron su salvación en aquel día, sino personas que nunca la tuvieron y nunca nacieron de nuevo. Qué terrible, qué triste y qué delicado va a ser aquel día que se van a enfrentar a Jesucristo. No te vas a enfrentar a un pastor, no te vas a enfrentar a nadie de esta tierra, al mero Jesucristo. Por eso él dice, y entonces les va a declarar, muchos me dirán en aquel día, dice el verso 22, y habla de muchos, imagínate. Es que eso, hermano, de que la iglesia está bien llena, 4,000, 5,000 miembros, pero de todo eso, hermano, si de 12 uno era diablo, imagínate que era Judas, ¿cómo no será de 100 o de 5,000? Pero los frutos lo dicen todo. Es que, hermanos, el fruto es una forma como medir a una persona si es creyente o es falsa. Yo, como te digo, no creo en esos creyentes que no se congregan, que allá están cantando, aparecen como que son cometas, decimos, cuando se muere un burro o un caballo. No, hermano, la cosa no es así. Entonces, ahí está el tema. Ningún privilegio, ningún don que hayamos recibido de Dios nos garantiza la salvación. Solo un arrepentimiento sincero. Porque cuando alguien ha tenido un arrepentimiento sincero, Dios le cambia su forma de pensar, de sentir y de actuar. Ya no pensamos hacer lo malo, pecar. Ya no sentimos en nuestro corazón odio hacia alguien. Amamos aún hasta los enemigos y actuamos conforme Dios nos enseñó, haciendo el bien todos los días con la ayuda del Señor. Dios nos ayude, porque yo aquí estoy predicando. Esto no me garantiza que voy a ser salvo, pero sí me va a garantizar que ame a Dios, al prójimo y trate de vivir cada día en santidad. Cada día. Mira, yo antes decía, antes de ser cristiano, yo era malcriado, yo era fornicario, yo fumaba, yo trasnochaba. ¿Y qué es lo que no hacía? Pero cuando Dios llegó a mi vida, todo eso, todas esas mañas, Dios me las quitó de la noche a la mañana. Eso es mentira, que la gente dice que poco a poco, que hoy dije 10 mentiras, mañana digo 5, después. Pues no, no es mentira, no, eso no es así. Esos cambios no te has arrepentido con sinceridad ni de corazón, porque Dios te cambia desde el momento que te arrepentiste, quita de la noche a la mañana todo y deja de hacer lo malo, porque Dios cambia el corazón podrido que teníamos y nos pone un corazón nuevo. Ya amamos, ya perdonamos, ya no le deseamos mal a las personas, ya vivimos para Dios haciendo lo bueno. Pero qué duro va a ser que aunque tuviste grandes privilegios dentro de la iglesia, en aquel día cuando estés delante de Jesucristo, Él te diga, nunca te conocí, hacedor de maldad, porque seguiste haciendo lo malo. Cuídate, Dios te bendiga, nos vemos en una próxima.